que depois dessa excelente exposição do professor Carlos Romero, nós vamos abrir e fazer um pequeno debate aqui. E, enfim, estamos abertos. Quem gostaria de começar? Guilhom? Pero tiene que... Sim, por favor. É uma questão que me intriga já há algum tempo, não encontrei ainda uma resposta. É que nesse relacionamento comercial, de investimento, né, de financeiro da China com os países em desenvolvimento, a China tem sido extremamente agressiva, por exemplo, na África, e moderadamente agressiva na Venezuela, em termos de as relações que são estabelecidas, as exigências que são feitas, por exemplo, efeitos laborais, né? Mudanças na legislação trabalhista exigidas pelo tipo de investimento que é feito, etc. Mas muito moderado em relação ao Brasil. Existe um abismo entre, digamos, um relacionamento quase de imperialismo clássico, né, entre a China e os países africanos, com a Venezuela a meio caminho e o Brasil no extremo oposto. Evidentemente que isso reflete uma visão que a China tem desses países, dessas sociedades, etc. Mas também, me parece, questões internas, a capacidade que os países têm ou não de defender seus próprios interesses. O que me parece? Sim. Obrigado. Bien. La política exterior de China a nivel mundial no es una sola. Está relacionada con áreas, con intereses, con visiones que tienen los chinos, porque en la conferencia yo he hablado de Venezuela y China, pero desde la óptica venezolana. Pero también tenemos que recordar que hay una óptica china. ¿Cuáles son los objetivos generales de China a nivel internacional? Primero, sostenerse y proyectar su posición como una de las grandes superpotencias del mundo actual. Ese es un objetivo central. Un segundo objetivo, que el panorama internacional, que la sociedad internacional no descalifique internamente al país. Ustedes saben muy bien que uno de los grandes acontecimientos teóricos que ha habido en los últimos 20 años es que el estudio de las relaciones internacionales no se limita a los conflictos tradicionales por expansión, sino también a conflictos domésticos, en cuanto a que la comunidad internacional pueda, como efectivamente ha hecho, descalificar a un país por sus condiciones políticas, sociales, económicas internas. Eso va desde calificar a un país como Estado forajido hasta calificarlo como un Estado sin porvenir, ¿verdad? Entonces, ese segundo elemento para China es fundamental. No se meta con mi casa, es decir, no descalifique mi situación interna en cuanto a la democracia, en cuanto a la área social, etc. Y un tercer elemento general de China, por supuesto, es profundizar su relación con lo que teóricamente se llamó hace 50 años el tercer mundo y ahora se llama países en desarrollo. Esos tres elementos generales en América Latina tienen su razón de ser, pero de manera diferente con el caso de África o el caso de Asia. Por ejemplo, los chinos en Asia están muy dedicados al tema geopolítico, es decir, que se le reconozca en Asia, junto con los Estados Unidos, una de las dos potencias militares. Ha habido un despliegue naval, un despliegue aéreo, un despliegue de ejército de tierra, etc., en donde los focos difíciles de Asia, Corea, por las dos Coreas, el mar de China, sean reconocidos por la comunidad internacional y específicamente por la comunidad pacífica como áreas de influencia de China. En el caso de África es distinto porque efectivamente, como dice el profesor Guillón, China en África actúa como una vieja potencia colonial.
Lo que le interesa es explotar tanto los recursos naturales de China, perdón, de África, como explotar laboralmente la mano de obra en África, ¿no? Entonces ahí ciertamente es una situación que raya en la ética, digamos, en la ética de cómo un país puede explotar de la manera como explota en Sudán, en Chad, etcétera, los recursos naturales de África. El caso de América Latina es diferente, porque ni tiene el interés geopolítico, ni el interés geopolítico y militar que tienen en Asia, ni tiene el interés de explotación total que tiene en África, pero tampoco tiene el tema ideológico. Lo que le interesa en el caso de América Latina son dos cosas. Uno, desarrollar su mercado para sus productos, todas las importaciones que vienen de China, y también desarrollar la potencialidad de los recursos naturales en América Latina. El tema ideológico fue incluido por Chávez. Chávez ha insistido que hay un tema ideológico en el sentido de que China será la potencia mundial y desplazará a los Estados Unidos, al imperio, etc. Pero China con eso ha hecho mutis. Si China no le interesa vincular su presencia en América Latina con el tema ideológico. Por eso es que la presencia china en América Latina es diferente. Primero, porque las balanzas comerciales son casi equiparadas. Es decir, lo que vende y lo que compra es casi igual en los casos más importantes. Brasil, China, Brasil, Perú, Chile. En el caso venezolano es casi igual la balanza comercial, es decir, las importaciones con respecto a las exportaciones. Entonces, eso es diferente a África, porque en África solamente es importación, es decir, es sacar todo lo que pueda de África, ¿no? Entonces, ahí también es distinto. Ahora, comparativamente, cuando uno observa las balanzas comerciales y el movimiento de negocios de China con respecto a los países de América Latina, comparándolo con Venezuela, ahí surgen, por supuesto, dos características distintas. Una, que en el caso venezolano está supeditado básicamente las importaciones chinas al tema petrolero. Dos, que es a largo plazo. En cambio, en el caso del cobre de Chile, en el caso del cobre también, en el caso de Perú, y en el caso de Brasil, que entiendo que es la soja, ¿no? Fundamentalmente, que es el tema también argentino también, ¿no? Ahí hay una canasta de importación china mucho más amplia que en el caso específico de Venezuela. Ahora, en términos generales, lo que uno puede deducir de los documentos chinos, porque ustedes saben que los chinos se caracterizan porque no hablan, entonces la documentación oficial china no es fácil. Sí, porque una cosa es que colegas latinoamericanos escriban sobre China y otra cosa es que los chinos escriban sobre América Latina. Entonces, sobre eso hay muy poco. Lo que uno puede deducir de lo poco que uno ha encontrado en relación a literatura china sobre América Latina, China en China, no China en Estados Unidos, China en China, es que ellos ven, en primer lugar, esa relación a largo plazo. Número uno. Y número dos, que la ven en función de su papel en el mundo multipolar. Quiero decir con esto, no ven a largo plazo una destrucción de los Estados Unidos como la ve el presidente Chávez. Por supuesto que hay conflictos, y hay muchos conflictos entre China y Estados Unidos, sobre todo en relación al tema asiático. Pero no hay, con respecto a América Latina, una pretensión de poner el foothold, ¿no? de poner la huella en América Latina para que América Latina deje de ser área de influencia de Estados Unidos. Ahí no hay una competencia geopolítica. Ahí lo que hay un interés estrictamente bilateral, en el sentido en que China sabe que el mercado latinoamericano es muy bueno para sus importaciones, número uno, y número dos, es muy bueno para sus exportaciones. De más está decir cómo ha sufrido la industria brasilera y la industria argentina y la industria mexicana
de la competencia de los productos chinos, porque son mucho más económicos, por supuesto, producto, entre otras cosas, del régimen laboral, que es un régimen laboral sumamente esclavista, en el caso chino. Pero debo decir una cosa de última: ya en Venezuela ha habido 2 huelgas de empleados y obreros que trabajan en compañías chinas, porque la legislación laboral venezolana es muy protectora del obrero en cuanto a salarios, prestaciones, liquidaciones, etc., compensación, etc. Y las compañías chinas han querido aplicar la legislación china en Venezuela. Y esa huelga, por supuesto, se ha ganado, porque no hay extraterritorialidad laboral. ¿Sí? Las compañías extranjeras en Venezuela tienen que reconocer el régimen laboral local. Y entonces ha habido ya 2 huelgas en relación a este tema. Hay otras consideraciones sociales que no me incumben, pero que uno oye, ¿no? Por ejemplo, en Caracas hay una zona que se llama Los Palos Grandes, que ya uno observa una presencia china de consideración. Sí, no. En Venezuela nunca hubo barrio chino, sí, había restaurantes chinos, ¿no? Chinese Food Restaurant, ¿no? Pero no había barrio chino. Pero ya uno está notando, claro, un chino distinto, un chino con corbata, ¿no? Un chino ejecutivo, ¿no? Ya uno está observándolo en ese barrio de Los Palos Grandes, ¿no? Uno oye, por ejemplo, que en la familia, pues, ¿no? En los amigos, ¿no? Que dicen que no le van a alquilar, ¿cómo se dice? Alugar. No le van a alugar un apartamento a un chino más nunca, porque parece que no son muy limpios, ¿no? Bueno, esas son cosas que uno está viendo, pero lo importante destacar es ¿por qué? Porque la presencia cada día es más grande. Ahora, ¿cómo interpretar esa presencia? Yo creo que ahí está el debate. ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo interpretarla en Asia? ¿Cómo interpretarla en África? ¿Cómo interpretarla en América Latina? Y cómo interpretarla en algunos países de América Latina, porque yo considero que no es igual el caso de Perú, el caso de Brasil, el caso de Venezuela. André, por favor. Você quer? A gente está gravando, André, faz favor. Eu vou falar em português, é melhor falar em espanhol. Bueno, mi observación y mi pregunta es sobre el impacto de China en los países latinoamericanos, que usted ha exportado en su palestra, específicamente el caso mexicano. Fue muy instructivo. Yo creo que venezolano. Y Venezuela tiene algunas peculiaridades muy interesantes. Esa cosa del petróleo pesado del Orinoco es un tema interesante que va a crear una cierta relación con China. Y es muy interesante lo que usted ha hablado sobre eso. Pero mi pregunta es más sobre las relaciones bilaterales y cómo países como Venezuela y Brasil, yo creo que nosotros estamos, a pesar que haya diferencias entre Brasil y Venezuela, el tipo de relación que se está estableciendo entre Brasil y China y Venezuela y China sigue un poco el mismo padrón, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos preocupa actualmente, ¿no? En el sentido de que, bueno, China efectivamente se constituído en un mercado muy importante, el mayor mercado de materias primas del mundo, ¿no? Y eso ha tenido un impacto muy positivo en la valorización de la materia prima. Yo creo que en el petróleo es un poco menos, pero en otras materias primas como Brasil, que exporta minerio de hierro, por ejemplo, ha sido importantísimo el impacto de China, ¿no? La cuestión está en el equilibrio comercial, ¿no? Que usted ha hablado, ¿no? Porque efectivamente
aumentar las exportaciones hacia China es un efecto muy positivo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos está viendo el aumento de las importaciones industriales y eso está teniendo un impacto no muy positivo en los países. Entonces hoy en Brasil, por ejemplo, ha resurgido un debate sobre la desindustrialización, ¿no? Estamos viviendo un proceso donde la participación de las importaciones de productos manufacturados en la demanda interna viene creciendo, las exportaciones de bienes manufacturados están cayendo en la pauta de exportaciones del país, y eso en parte se debe al impacto que está teniendo China. Entonces, cuando uno dice que usted ha hablado de una mayor autonomía, ¿no? Aparentemente el tipo de relación que se empieza a establecer, el padrón de relación con China, hace pensar que habrá una gran dependencia, ¿no? En la medida en que esos países van a depender cada vez más de las importaciones de productos manufacturados de China, ¿no? Con sus precios bajos, etc., ¿no? Entonces, esa es mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con la relación entre los países latinoamericanos, porque eso está teniendo también un impacto profundo, imagino, ¿no? Entonces, un país como Brasil, que tiene una vocación de manufacturada, en fin, industrial, ha visto la integración latinoamericana como una forma de aumentar su proporción de productos manufacturados. Yo creo que en Venezuela no es exactamente la misma perspectiva, pero acá en Brasil es aumentar esa exportación de productos manufacturados. Pero uno percibe que China hoy, ¿no? En esa visión, es un país que está concorriendo con Brasil en esa integración. Entonces, aparentemente, la relación con China está enfraqueciendo el tipo de integración sur-sur que se había constituido acá, se está intentando constituir, inclusive con el Mercosur, ¿no? Que es ese tipo de proyecto más horizontal. Entonces, la cuestión es, el tipo de integración sur-sur que hace China es una integración muy diferente de la que nosotros teníamos en mente, exactamente. Paulo gostaria de complementar, por favor? Talvez seja mais interessante fazer umas perguntas e o professor responde coletivamente, né? Bueno, son dos cuestiones, una en relación a lo que ha dicho el colega Furtado, en relación a la industrialización. ¿Por qué? Me parece que aquí en el caso de Brasil está ya claro que tenemos inversiones industriales chinas. Aquí mismo, muy cerca del campus, tenemos una fábrica Lenovo china de ordenadores, computadores, y también en otros, además de automóviles también que van a empezar a producir en Brasil con capital local también, inversiones chinas con capital nacional. Así que parece, no sé, entonces es una cuestión que en el caso de un país como Brasil, hay también la posibilidad de inversiones chinas industriales, es decir, la producción de manufactura también en Brasil. No sé si este sería el caso de Venezuela. Entonces esa es la pregunta, la cuestión de si las diferencias entre los países latinoamericanos son tan grandes que las estrategias chinas son diversificadas. La segunda cuestión es una cuestión cultural, porque los chinos tienen una ambición cultural bastante grande en el sentido de exportar los institutos Confucio y la difusión de la lengua china, y esto incluso en Brasil ya tenemos, no sé, entonces la pregunta sería en relación a Venezuela, ¿cómo está eso? Pero por otro lado, la cuestión, digamos, cultural está muy vinculada a la presencia de una población china fuerte, así que lo que se puede verificar es que en los países asiáticos donde la población china es muy fuerte, así que esto funciona. En otros países donde la población china es muy pequeña, como Vietnam, por ejemplo, no, la difusión del inglés está mucho más importante que el chino. Entonces, en el caso latinoamericano, así como en África, que no tenemos una vinculación, digamos, tradicional con la cultura o la idioma. Con excepción del Perú. Bueno, entonces esto es lo que me gustaría oír, la diferencia. ¿Cómo queda esta cuestión cultural
también. Entonces son estas dos cuestiones. Gracias. No, ¿Otra pregunta? Suficiente con la pregunta. Bueno, las dos preguntas tienen un parecido y voy a tratar de contestarlas de igual modo, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar en cuenta tres elementos muy importantes para entender la posición de China en América Latina. Como dije previamente, número uno, la posición no es igual. Es decir, cada país es tratado de una manera distinta. No me refiero a regiones, me refiero a países. En primer lugar. En segundo lugar, efectivamente hay países donde la balanza comercial es más balanceada. Y en tercer lugar, que para mí es lo más importante, tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande de no echarle la culpa de nuestros problemas a China. ¿Qué es lo que uno más o menos observa en términos generales de los principales artículos que se han escrito o libros que se han escrito sobre China? Tanto los que provienen de autores latinoamericanos como provienen también de autores norteamericanos. Recientemente leí de un colega, amigo, Richard Feinberg, que escribió un artículo sobre América Latina y China, que a mi modo de ver, todos esos artículos enfatizan mucho el tema de que China es la culpable de los problemas nuestros y particularmente de la reducción del porcentaje del sector secundario en la oferta exportada. Yo creo que el profesor tiene mucha razón en decir que el problema verdadero para América Latina con respecto a China no es la extracción. Primero y principal porque nosotros tenemos siempre la idea cultural de remontarnos al modelo primario exportador tradicional del siglo XIX y parte del siglo XX que la CEPAL describió muy bien cuando planteó la necesidad de la sustitución de importación. El modelo primario hoy por hoy no es un modelo primario 100%, porque, por ejemplo, en el caso específico de la faja del Orinoco, el petróleo que se está sacando de la faja del Orinoco tiene un alto componente de industria y tiene un alto componente de servicios. Es decir, no es una digamos, una cantera de petróleo que uno agarra la grúa hace así, ¿no? No, eso tiene todo un proceso industrial y un proceso de servicios. Entonces, número dos, ya no son economías primarias de puerto, es decir, que no tienen encadenamiento. La mayoría de estos procesos de recursos naturales hoy por hoy tienen encadenamiento, es decir, producen, generan la posibilidad de circuitos industriales y de servicios que estén alrededor de esa explotación. Entonces, ya esa idea de la economía de puerto, ¿no?, tradicional, pienso yo, hay que superarla, ¿no? Ahora, no solamente esto, sino en segundo lugar, hay que enfatizar que la competencia de China está precisamente en el campo industrial, es decir, es en la oferta de productos industriales donde China ha venido incorporándose como el principal vendedor de bienes en el mundo. Y cuando digo bienes, no pensemos que son bienes finales, ¿verdad?, como esto, ¿no? Es decir, China está vendiendo también aviones y componentes para la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, decir que en América Latina China viene solamente a llevarse el mineral es errado, porque como dije previamente, eso en el caso de África sí es así, pero en el caso de América Latina no es así. Número dos. Número tres. Por supuesto que el tema de la integración está vinculado a esto, porque claro, no olvidemos que el tema de la integración está basado en la idea de fortalecer los mercados internos, y los mercados internos desafortunadamente no se han fortalecido, y por lo tanto entonces los países de América Latina lo que tienen como prioridad es exportar al mundo, pero el mundo también está en una recesión, entonces estamos en una situación sumamente congelada, ¿no? Porque ni aumenta la demanda, porque hay la demanda en los mercados tradicionales, ¿verdad?, porque hay una fuerte contracción, y en segundo lugar tampoco los países
que quieren invertir en América Latina invierten porque no hay suficiente crédito. Es decir, hay una situación económica mundial muy difícil. También hay un elemento que no podemos olvidar. Los economistas especialistas en China están advirtiendo que puede comenzarse un ciclo negativo en la economía china, que pudiera perjudicar la importación de China de productos de América Latina y que pudiera perjudicar inclusive los precios de las materias primas si hay una recesión en China. Hasta ahora no ha habido, más bien los chinos, ustedes saben muy bien que lo que tratan es con medidas administrativas de que el crecimiento no sea tan grande. Por ejemplo, en el 2012 ellos tienen la meta del 8%. Entonces, ojalá tuviéramos en América Latina 8%. Porque claro, eso se llama en economía el overheating, es decir, que no quieren que se recaliente la economía china porque puede traer problemas internos, ¿no? Como efectivamente está en este momento asomándose, ¿no? Porque ellos han fracasado también en la construcción del mercado interno. Es decir, en este momento en China, ¿cuál es el principal problema que hay? Que se han desligado los mercados, ya no hay un solo mercado. Hay una cierta capa social en China que está muy vinculada a Occidente y en una capa de pobres, de pobreza que no había habido en China desde los tiempos de la Revolución de Mao, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en relación al tema de la cultura, bueno, como todo país grande como es China, tiene una política de soft policy, es decir, de promover digamos, la idea de China, la cultura china, etc. En el caso de América Latina, el único país que realmente tiene una comunidad china importante es Perú, en segundo lugar México, pero todavía nosotros no sentimos esa presencia china como la podemos sentir en el caso peruano. En el caso venezolano, como dije, todavía es una novedad, ¿verdad? La presencia china. En el caso de Vietnam, no olvidemos que hay una rivalidad histórica, y entonces, claro, los vietnamitas no quieren saber nada de China, porque históricamente han tenido enormes dificultades. Lo que sí pienso yo es que inexorablemente la historia nos detalla que cuando un país se siente grande, quiere ser más grande. Entonces, China indudablemente va a tener un desarrollo militar, un desarrollo cultural, una presencia social mucho más grande en los próximos años, y quizás para el 2050, ¿verdad?, cuando algunos de nosotros ya no estemos por estos campos, va a ser una presencia muy importante. Ahora, no olvidemos que la presencia occidental, el modo occidental, el know-how occidental, ha sido copiado en China. Es decir, no hay una cultura totalmente endógena china que está siendo exportada, porque los productos, los bienes y servicios que exporta China son de alta tecnología, pero son de alta tecnología occidental. De tal manera que, y bueno, uno lo ve en Beijing, con los centros comerciales, los edificios, etcétera, que siguen el patrón occidental, ¿no? Por eso ustedes que estamos hablando de un capitalismo de Estado, ¿no? Entonces, creo que eso inexorablemente va a seguir siendo creciendo. Pero lo que sí quiero insistir, que en el caso de América Latina, no creo que haya un riesgo por parte de Estados Unidos de que China pretenda que América Latina sea una zona de influencia. No lo veo en este momento. Hay una competencia, pero una competencia que inclusive es de cierta manera tolerada por China, porque muchas de las empresas chinas, no olviden ustedes, son de capital estadounidense, ¿no? Entonces ahí hay un cierto arreglo. Lo más importante para mí para destacar es que teníamos que hacer el esfuerzo, repito, de no culpar a China de nuestro proceso que se llama en el argot de reprimaterización. Es decir, no podemos culpar a China. China simplemente está tomando las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas comparativas que tiene América Latina? Sus recursos naturales. Pero no es igual a la política de extracción del siglo XIX. Mais alguma questão? Por favor. Na verdade, eu tenho uma dúvida, uma questão que me chamou a atenção
Quando eu estava dando aula no curso de pós-graduação no ano passado, alguns alunos trouxeram essa questão para mim, eu fiquei que é uma coisa meio ligada ao meio ambiente. É o seguinte, no caso da soja, principalmente, os acordos internacionais em torno da cadeia produtiva da soja levaram a um aumento do rigor a respeito da política de preservação do meio ambiente. Houve um conjunto de acordos muito importantes, se eu não me engano, em torno do óleo de palma, né? E também em torno da exploração da soja. Recentemente, houve um movimento da China de sair desse acordo, que foi acompanhado pelo Brasil. Para mim, esse movimento me pareceu muito preocupante. Por quê? Porque no agronegócio brasileiro, a pressão internacional é o principal motor para a introdução de... enfim, não sei se é o principal, porque eu não sou especialista nessa área, mas me parece que é um dos motores mais importantes para a introdução da regulamentação mais ambientalmente correta. A própria, por exemplo, a introdução no Brasil de mecanismos de acompanhamento do gado, né? Não sei como chama isso, você acompanha, garantir a qualidade desse gado. Você tem, hoje em dia, mercados importantes abertos em torno de um café de melhor qualidade, produzido dentro de normas ambientais mais estritas, etc. Tudo isso foi, em grande parte, impulsionado no Brasil, e eu creio que também em outros países da América Latina, através de uma pressão que vem de fora dos mercados importadores, que criam barreiras, criam exigências, isso principalmente no caso da União Europeia. Ou seja, agora, esse movimento da China, no caso da soja foi isso que aconteceu, de sair desses acordos, fazer um acordo e atrair a cadeia produtiva brasileira para fora desse acordo, fazendo um acordo que minimiza essa exigência ambiental e que, portanto, acaba criando uma pressão para que a exploração de soja seja muito mais predatória no Brasil do que ela já vem sendo. Tá certo? Você acha que isso está acontecendo também em outras áreas? Ou seja, é uma decorrência dessa maior aproximação do Brasil com a China, um aumento, um afrouxamento das exigências? Ou seja, a China, resumindo, a China representa para nós um mercado menos exigente e, como todo mercado menos exigente, ela acaba também criando um facilitário que torna mais fácil, menos inovativo, menos exigente a nossa produção. Sim. Bueno, el caso de la soja, nosotros decimos soja, ¿qué se dice soja también? Pero los argentinos dicen soja. Es un caso muy interesante por dos razones. Todo el mundo sabe que el cultivo de la soja tiene elementos negativos en la capa vegetal. Es decir, en el ciclo agrícola, es un producto que tiende a eliminar, a reducir la capa vegetal. Número uno. Número dos, la producción de soja se ha multiplicado 400% en América Latina, fundamentalmente en Brasil y fundamentalmente en Paraguay y Argentina. ¿Qué significa eso? Que otros cultivos han sido desplazados. En el caso de Brasil, la caña de azúcar, ¿no? En el caso de Argentina, el pasto. Entonces, ese es un segundo tema. Y un tercer tema, que el gran comprador de soja en América Latina es China. Ahora, China no es precisamente un país que ha respetado los acuerdos internacionales en materia de la FAO. En estos días hay una reunión de la FAO y uno de los elementos básicos es estudiar el comportamiento de China con respecto a la FAO. Inclusive China ha amenazado de que se va a salir de la FAO, ¿no? Número uno.
Y número dos, hay una reunión ahorita de los BRICS también, en India, ¿no? Sí, en India, donde también se está discutiendo estos temas. Yo creo que China tiene unas necesidades que no le permiten pensar en el tema ambiental. No le permiten pensar en el tema ambiental. Es decir, ellos tienen un problema de proveer bienes y servicios a una población muy grande, que por cierto está dejando de ser el primer país, porque India está pasando a ser el país con mayor población, que cerca de 2.000 millones de habitantes. Entonces, ellos no se comportan con respecto al derecho internacional en términos más particulares, el derecho ambiental, como se puede portar otros países. Y yo creo que ahí va a haber fuentes de conflicto. Si bien desde el punto de vista coyuntural Brasil ha sido permisivo, si se puede llamar así, eso no significa que a la hora de un reglamento internacional, sobre todo que con el comportamiento que ha tenido Brasil en la OMC, ¿no? Pueda de cierta manera hacerse la vista gorda, ¿verdad? Taparse los ojos por el hecho que China está de cierta manera contraviniendo, digamos, ¿no? Los acuerdos internacionales. Pero indudablemente que el tema de la soja es muy importante. Fíjense que en Venezuela nunca había habido cultivo de soya, nunca. Y ahora se está haciendo un experimento de cultivo de soja en el oriente del país con tecnología china y con capital chino. Y por supuesto los ambientalistas venezolanos ya están reclamando, ¿no? La situación. Então, eu queria só fazer um pequeno comentário, achei a pergunta da Beth bastante interessante, a sua resposta também. Eu acho que alguma coisa tem mudado radicalmente nos últimos 5 anos em relação ao tema ambiental e a China. Pelo que eu tenho visto, tenho estudado e inclusive tenho ouvido de especialistas na área, é que em relação, por exemplo, à questão energética, o que a China tem feito é muito interessante, do ponto de vista da energia eólica, enfim. Eu acho que a China, inclusive, só que é de uma perspectiva mais nacionalista, não é uma perspectiva globalista. Mas internamente a China tem se colocado a problemática ambiental de uma forma relevante. Na hora que você estava falando a sua exposição, que eu concordo com o André, a questão do petróleo é absolutamente relevante, né? Aí é a grande contradição, porque a China depende fundamentalmente ainda de uma economia do petróleo. Então, ao mesmo tempo que a China internamente busca, né, outras alternativas energéticas, ao mesmo tempo ela ainda está numa economia baseada neste recurso. Então, eu só queria fazer esse pequeno comentário, porque eu acho que é um grande flanco aí essa discussão hoje em dia. Sí, lo que pasa es que para entender la relación de China con el petróleo, tenemos que entender lo que está pasando en el petróleo, es decir, lo que está pasando en el área petrolera en el mundo. ¿Qué está pasando en el área petrolera y en términos más generales en el área energética? Que hay una profunda revolución energética. Es decir, en los últimos 5 años, la inversión para la exploración y la explotación de petróleo y derivados y de otros tipos energéticos, como las arenas famosas canadienses, más el gas, es una explotación que casi va a doblar la producción. La producción en este momento está en 90 millones de barriles diarios, la producción mundial, 90 millones de barriles diarios. Y se piensa llevar en 5 años, en el 2015 aproximadamente, 2016, a 120 mil millones de barriles diarios. Sí, hay que ver lo que significa eso, son prácticamente el 30% más. ¿Por qué? Bueno, primero porque ha habido una revolución tecnológica. Es decir, hoy hay suficientes capacidad tecnológica, física, química, de ingeniería, etcétera, para que la explotación de petróleo en lugares riesgosos sea económicamente factible. Al punto que en el propio Estados Unidos se está desarrollando de nuevo una explotación en el continente norteamericano. No estamos hablando del petróleo offshore, sino en el continente americano. Es decir, la sed de petróleo
ha llevado a que se abran nuevos campos, a que se explore el Golfo de México, por ejemplo, y por supuesto China está en esa dirección, tratando de buscar en la parte más norte, es decir, frontera con Rusia, perdón, y en el mar de China, petróleo. Por supuesto que ellos tienen su capacidad petrolera, pero es muy inferior a la demanda y necesitan, por supuesto, otro petróleo. Ahora, ese cambio en la industria petrolera, en general, en la industria energética, tiene, a mi modo de ver, nos lleva a dos grandes preguntas. Primero, a que si realmente hay un cambio de patrón tecnológico. Yo pienso que no. Yo pienso que el petróleo sigue siendo el rey en materia, digamos, de energía fósil. Es decir, el componente de petróleo en el consumo de energía sigue siendo más del 50%. Número uno. Y número dos, que el patrón de desarrollo, si bien se discute a nivel académico, etcétera, no se está discutiendo a nivel de policy making. Es decir, en materia de política pública no hay realmente una política que uno pueda pensar que sea realmente cambiante. El único campo donde hay mayor certeza de que es peligroso, de que no se puede desarrollar, etcétera, es el nuclear, el campo nuclear, ¿no? Por todo lo que pasó en Japón, etcétera. Pero sin embargo, al mismo tiempo vemos cómo la conferencia esta de desarrollo nuclear ha tenido grandes tropiezos, porque el desarrollo de la energía nuclear civil de uso pacífico, bueno, tiene todo el problema de los accidentes que ha habido, ¿no? Three Mile Island en el 79, Chernobyl en el 86 y por supuesto de Japón. Pero también está el tema del desarrollo atómico militar, todo el problema de Irán, de Corea del Norte, etc. Entonces ahí sí ha habido mayor preocupación, pero en la materia energética, no militar, no nuclear y no militar, sigue el patrón siendo el patrón petróleo. Mientras no haya una discusión sobre el tema civilizatorio, no va a ser imposible cambiar ese patrón. Gracias. Por favor. Agradeço muito ao professor essa conferência. A minha pergunta pode ir além desse assunto, tá? E essa pergunta se base sobre as relações entre o Venezuela e Estados Unidos. E eu sei que tem alguns anos entre a Venezuela e os Estados Unidos, as relações não são bem-vindas. Parece que tem um conflito entre o Venezuela e Estados Unidos. E a China também. A China também é um grande país que pode tornar-se no futuro um poder mundial. Mas gostaria de saber qual seria o impacto dessa relação entre Venezuela e a China sobre as relações entre o Venezuela e Estados Unidos. Obrigado. Sí, muy buena pregunta y muchas gracias. Bueno, primero y principal, tenemos que tener claro que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela no son unas relaciones conflictivas totalmente. Yo escribí un artículo que quizás el profesor se debe acordar, que se llamaba Relaciones Esquizofrénicas. Porque son relaciones esquizofrénicas, es decir, love-hate, ¿no? Amor-odio. Cuando, fíjense, primero y principal, no se han roto las relaciones diplomáticas. Se ha llegado al extremo de personificar persona no grata a cada uno de los embajadores.
En este momento, las embajadas están manejadas por ministros consejeros, encargados de negocios. No hay embajadores, porque ambos fueron expulsados bajo la denominación legal del derecho internacional, persona non grata. ¿Ok? Pero no se han roto las relaciones. Número uno. Número dos. A pesar del conflicto político sobre que el presidente Chávez ha determinado que los Estados Unidos ha querido sacarlo del poder, que está ligado a los sectores de oposición, siempre se refiere pues al imperio, ¿no? Etcétera, no ha roto la relación. Pero por otra parte, desde el punto de vista comercial, nosotros vemos que Venezuela produce 2.600.000 barriles diarios, y de esos 2.600.000 barriles diarios, 1.300.000 va a Estados Unidos. Entonces, se da la paradoja que la revolución venezolana está financiada por los Estados Unidos. Porque entre el 48 y el 50% de los ingresos petroleros proviene en referencia de precios de mercado, ¿ok?, de los Estados Unidos. Cuando uno ve el componente de Estados Unidos en el comercio venezolano, uno queda realmente sorprendido. El 34% de las importaciones de Estados Unidos, de Venezuela, desde los Estados Unidos, vienen de los Estados Unidos. Y el 61% de las exportaciones venezolanas van a los Estados Unidos, ¿no? Porque aparte del petróleo va un pedazo también de hierro y de aluminio, ¿verdad? Entonces, el principal partner, el principal socio de Venezuela en materia comercial es Estados Unidos. Luego hay un flujo privado muy grande. En Venezuela hay diariamente 16 vuelos a los Estados Unidos y siempre están full, ¿conocen? Siempre están llenos. Si usted, por ejemplo, está un lunes en Caracas y dice, ay, me gustaría ir mañana a Miami, no consigue puesto. Yo he conocido familiares que han tenido situaciones de salud, por ejemplo, o un fallecimiento de una persona cercana, y tienen que ir por México, aparecen por Lima, es decir, porque los vuelos directos siempre están copados, ¿no? Entonces hay un flujo muy grande, amén de que la industria petrolera venezolana depende tecnológicamente de los grandes centros de tecnología petrolera que están situados fundamentalmente en Houston. Es decir, hay un vuelo diario a Houston desde Venezuela que siempre está lleno de ejecutivos petroleros, etcétera, porque toda la rama de servicios fundamentalmente está ahí, a pesar de la nacionalización que ha tenido Venezuela de la empresa petrolera y de los servicios, porque el presidente Chávez, la nacionalización de las empresas petroleras fue en el año 1976, hace mucho tiempo, pero los servicios no, y fueron nacionalizados el año pasado. Inclusive Venezuela está pagando por alegaciones que ha tenido de arbitraje, está pagando a algunas compañías estadounidenses el valor de las compañías por esa nacionalización. Recientemente le pagó 450 millones a una empresa norteamericana, ¿no? Y tiene 14 litigios en el organismo del Banco Mundial, el CIADE, ¿no? El CIADE tiene 14 litigios en este momento para llevar a cabo ese tipo de arbitraje. Entonces, la dependencia de Venezuela de los Estados Unidos es muy grande. Entonces, yo creo que Chávez cometió un error, el presidente Chávez cometió un error de creer que en la medida que estuviera más cerca de China y de Rusia, porque también digamos, la misma lógica con Rusia, iba entonces a tener mayor independencia de los Estados Unidos. Rusia ha demostrado que lo que le interesa es venderle armamento. Esto es una cosa distinta. 15.000 billones de dólares ha comprado Venezuela en armamento ruso. Un total de 18.000, porque le ha comprado también a Brasil y a España, pero el porcentaje mayor de armamento ruso. También los rusos están interesados en la faja del Orinoco, etc. Pero los rusos, igual que los chinos, nunca van a sacrificar su relación con Estados Unidos por el hecho de que hay una exigencia por parte del presidente Chávez de romper con los Estados Unidos. De tal manera que
el impacto que tiene la relación con China y Rusia con respecto a Estados Unidos, un impacto menor desde el punto de vista político. No le puedo dejar de aceptar que desde el punto de vista comercial a largo plazo sí, porque en la medida en que China vaya avanzando en su intercambio comercial con Venezuela y vaya también Rusia en su intercambio comercial con Venezuela, bueno, van a ser países que van a tener un porcentaje total bastante grande y es indudable que se ha reducido el porcentaje de importaciones venezolanas que viene de los Estados Unidos. Antes era 48.000 en el año 2009, ahora bajó a 34 y puede ser que baje a 20 y tantos para el año 2012. Pero no en materia de exportación, porque sigue, repito, vendiendo. Claro, la aspiración del gobierno de Venezuela es o bien mantener la cuota a Estados Unidos en el mismo monto y subir la cuota con China y con Rusia, pero hasta ahora no se ha podido hacer. Mais alguma questão? Eu acho que nós tivemos uma manhã extremamente interessante, extremamente interessante. As perguntas demonstram isso, a atenção da plateia, e realmente foi uma palestra absolutamente interessante para todos nós, e inclusive para os alunos aqui do doutorado em Ambiente e Sociedade. Nós do Grupo China agradecemos fortemente a presença de todos vocês e nos vemos então no dia 12 de abril, na nossa próxima atividade do Grupo China, que será uma palestra do professor Leandro Carnal, do Departamento de História da Unicamp, e vai ser no DGA, ali perto da reitoria. E nós aqui da casa continuamos às 9 horas, quarta-feira que vem. Muito obrigada.